¿Dónde vamos ahora? Vale, ahora nos vamos a hablar de cultura financiera. Vamos a ese llegar sí que al es un momento. viaje, ¿eh? Sí, ese es un viaje y una asignatura pendiente. Y a lo desconocido también. También, claro. Por lo menos para gente como yo. Efectivamente, tenemos que hacerlo conocido. Y además con nuestro gran amigo Javier. Sí, porque nos va a ayudar a mejorar nuestra vida. Nos va a ayudar. Javier Montañez, muchas gracias. No sabes la cantidad de veces que la gente me está parando en la calle hablando de tu sección. Sí. No sabes lo que la gente agradece que por fin se le traduzca en términos sencillos un asunto tan complejo como es el tema de las finanzas. Y el hecho de que tengan que recoger en sus propias manos lo que hasta hace muy poco delegaban en otros, ¿no? Porque ese es el mensaje de Baremos, ¿no? Eso es. Al final es el tener la base formativa mínima para tomar decisiones correctas. ¿No? Pero aquí el tema se nos ha ido complicando a lo largo que hemos ido avanzando en los programas. Yo, por ejemplo, marco una línea, una linde, cuando hemos tocado los 3 últimos temas, que eran interés compuesto, diversificación y promediación. Creo que estuvo Ángel hablando. Y promediación. Que alguien me ponga mejor ese micrófono a Javier. Me acerco, César. Espera, muy bien. Esto Gracias, ya puedo César. saltar la cámara, no, pero esto ya me lo acerco. No, era una broma. O sea que estamos locos todos aquí. Interés compuesto. Sí. Diversificación. Y promediación. Y promediación, claro. Y alguna píldora más que hemos dado, pero Claro, bueno, esas ahí, 3 son las últimas. evidentemente, ya se me empieza Sí. a hacer un poco grande. Sí. Así que yo creo que eso nos coloca en el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy tiene que ver con la figura del planificador, el planificador financiero. Claro, necesitamos una ayuda cercana. Es el que da sentido a toda esta parte educativa que hemos empezado a transitar, ¿no? En esa singladura. Pero es el que marca esa hoja de ruta que al final, hablando de navegación, que tanto te gusta a ti y a los que somos del norte nos encanta, y hablando de mar, pues es el que va a saber, el que te va a llevar al puerto que quieres llegar, el que te va a marcar cuáles son los puertos que tienes que ir transitando, y el que va a decir también qué habituallamiento tienes que llevar. O sea, que en este tema de la cultura financiera llega un momento en el viaje que necesitamos un acompañante. Siempre, sí. Igual que Dante contó con Virgilio en la Divina Comedia, igual que Laura acompañaba también a Petrarca, nosotros necesitamos un planificador. Eso. Alguien que nos acompañe. Eso es. Alguien que esté formado. Nosotros tomamos las decisiones, pero necesitamos un planificador. Eso es. Esta es la figura de nuestro amigo. Eso es. Yo creo que más que, de planificador, al final, Cuéntame, sí. dícese del que planifica. Al final, es la planificación, yo creo que es lo que tenemos que hablar hoy, ¿no? O sea, yo creo que Sí. si os acordáis del primer programa, que hablamos que hay tres pasos fundamentales a la hora de decidir cómo conseguir la libertad financiera, la independencia financiera, que es nuestro objetivo desde el inicio. Recordémoslo. Los 3 pasos son la educación, la planificación y la gestión, que es un paso que veremos después. Hoy, Educación planificación y gestión. es para recordar viejos temas. Es cierto, decíamos que ahí vendría nuestra libertad financiera. Eso es. Lo primero, hemos sentado esas bases, hemos Sí. hablado de todos estos conceptos que estabas comentando. Pero ahora viene la parte ya de decir, oye, ¿ahora yo qué? ¿No? Eso es. Y ahora, ¿cómo pongo en marcha esto que ya entiendo que es necesario? Pero Esa es ahora, la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo ponemos en marcha todo esto? Bueno, todo pasa por, primero entender, mira, esto los niños, en los talleres de ahorrar en familia, que estuvo Nos aquí Ana, acordamos me cuesta que hace Ana nos lo poquito, estuvo ¿verdad? contando tan Hablando de ello, maravilloso. los niños lo entienden muy fácilmente, pero los adultos nos cuesta un poco más, ¿no? Y es el primero hablar del sueño, hablar del objetivo, hablar del sueño, que a veces nos cuesta esa Sí. palabra que a veces es tan manida que lo utilizamos de mal, con un término demasiado lejano, ¿no? El sueño es algo con lo que los niños conviven sin ningún problema, ¿verdad? Claro que sí. Y entonces en los talleres te das cuenta que cuando tú les pones esa cuartilla en la que tienen que ellos escribir cuáles son sus sueños a corto, medio plazo, largo plazo, no les resulta problemático para nada, porque todavía no tienen asociado ese sueño a un coste, ¿no? A un coste económico, de tiempo o tal, lo tienen Sí. como algo alcanzable. Pero ya cuando ves a los padres que tienen que rellenar esas cuartillas, les cuesta, ¿no? Entonces, Sí. el planificador lo que va a hacer, lo primero que tiene que hacer es romper esa barrera mental que a todos nos ha metido aquí el sistema, y que yo he escuchado a mi padre decir muchas veces, que es que cuando somos niños soñamos en cualquier cosa, y cuando entramos al mercado laboral
y nos ponen una etiqueta de tú vales 1.000 euros, tú vales 1.500 o tú vales 800, los sueños que teníamos antes empiezan a bajar, a descender al nivel de nuestros ingresos. Y además te dicen, sé realista. Y eso es ser realista, efectivamente. Y tú, pero si es que yo quiero... Efectivamente. No, ser realista. No, hombre, tú empieza con esto. Mira, ese coche que soñaba, tú cómprate este de segunda mano, ya luego veremos. Y ese luego veremos nunca llega, ¿no? Pero nunca llega porque no se planifica. Nunca llega porque hay un porcentaje de la población que son esa gente que tiene éxito normalmente y que son los que de verdad dicen, no, yo subo mi nivel de ingresos a los sueños que yo tengo. En este caso el planificador no puede aumentar tus ingresos. Al revés. Pero no es que mis sueños vayan a ir al nivel de ingresos, sino que voy a mover los ingresos para que lleguen a mis sueños. Claro, el sueño es inamovible. Lo que hay que hacer es simplemente darle fecha. Darle fecha, el planificador lo que tiene que hacer, efectivamente, el planificador lo que hace, lo primero es identificar esos sueños. El primer sueño de todos, y yo creo que en una vida laboral, en un país desarrollado como el que tenemos, como el que vivimos nosotros, es similar en casi todos los seres humanos. Al final tú entras al mercado laboral y tienes un objetivo a largo plazo que es conseguir esa libertad financiera, que normalmente se llama jubilación. Y es cuando el Estado te dice que ya te puedes jubilar, ¿no? Y normalmente cada vez se aleja más, ¿no? Cada vez parece algo más lejano. Y ya has tocado la bicha, sí, porque cantidad de gente dice que no vamos a tener pensiones. Bueno, yo no creo tanto, no, pero estoy absolutamente seguro, ya lo he dicho varias veces, que los recursos que nos va a proveer las pensiones públicas nos van a dar para vivir con una calidad digna. O sea, que no tiene que tomarse ese sueño como algo propio. Sí. Hoy hay más de 2 millones de pensionistas por debajo de 500 euros, un dato brutal, ¿eh? Brutal. Brutal. Es hace 2 años, o sea que ya hoy será peor seguramente. Pero bueno, estamos en el planificador, ¿no? Sí. Y cuando el planificador lo que hace es primero... Para que veas que te oigo, y disculpa que te interrumpa tantas veces, con mucha atención, yo diría que hay un término fundamental asociado al del planificador que hemos hablado en otras ocasiones y que tú todavía no lo has dicho hoy, y que es muy importante. ¿Independiente? Sí, señor. Muy bien, ¿eh? Es importante, sí, señor. Claro, que es independiente, porque no nos vale un planificador que dependa de en un momento determinado que si vas a no sé qué banco y te tiene que vender no sé qué cosas que le ha dicho su jefe y que hoy se llaman... ¿Para qué vamos a nombrar también a la bicha ahí? Que si las renovables, que si las no sé qué, que si... A los brujos, eso, ¿no? Mira, tiene que ser independiente. Exacto, eso es fundamental. Nosotros hemos pasado durante muchos años por muchas figuras, pero hoy hemos encontrado una figura en la que al final tienes una independencia, yo creo que la mejor que existe en el mercado, porque puedes trabajar con muchas compañías, con muchos proveedores, con todos los que quieras y encontrar esas soluciones a esas necesidades de la familia. Y eso es imposible de conseguir si no tienes libertad. Es imposible. Necesitamos un planificador independiente que te haga el traje a medida según tus sueños, que te ayude a hacer. Eso es. Porque las decisiones las tendrás tú siempre. Eso es. Por supuesto, las decisiones. Por eso estaba comenzando hablando del sueño, al final de planificar una vida laboral con un horizonte temporal a largo plazo en el que vas a conseguir esa libertad financiera, ese es el objetivo, y esa libertad financiera hay que ponerle nombre y apellidos, hay que decir cuándo la quieres conseguir, a qué edad quieres ser libre. Se puede decidir, depende de la planificación, se puede decidir. ¿A qué edad y con qué cantidad? ¿Qué cantidad necesitas? Cada uno necesita una cantidad para mantener una calidad de vida. Claro. Y después, en toda esa vida laboral, hay un montón de sueños más a corto o medio plazo, más tangibles, más quizás, pues me quiero comprar un coche, quiero adquirir una vivienda, formar una familia, tener hijos, bueno, o viajar por el mundo, como decía Pablo, ¿no? O sea, claro. Esos sueños hay que ponerles fecha y empezar a utilizar esas huchas que hablábamos en alguno de los... A corto, medio y largo plazo. Eso es, y luego la de la solidaridad, que me encantó. Y la solidaridad, por supuesto. Nunca hay que olvidar. Esa es la que más vas a recibir a largo plazo, seguro. Y entonces ahí ya, con esos sueños, además es que ya empieza mi cabeza a organizarse. Fíjate, no sé cuántos programas llevamos, pero ya me doy cuenta que empiezo a organizar, porque claro, según me estás hablando, digo, claro, tengo este sueño, con lo cual voy a tener que poner recursos que sean proporcionales a ese sueño, unos medios y unos objetivos. O sea, que no estamos hablando de brujería. No, ni de fuego en la boca. No hace falta, de momento no hace falta. Claro, y así va teniendo sentido lo que veíamos en los últimos programas. En esas planificaciones trabajaremos diversificaciones, trabajaremos interés compuesto. Eso es. Esa es la base a través de la cual luego vas a entender cuáles son las herramientas que luego el planificador al final te va a proponer. Pero la base es primero saber, muy sencillo, muy rápido. Yo tengo unos ingresos, tengo unos gastos, siempre tiene que haber una diferencia, o intentar que exista esa diferencia a favor tuyo. Y con esa diferencia, empezar a trabajar para esto que estamos hablando. Y ese trabajo consiste en organizar
esa diferencia entre las huchas a corto y medio plazo. Una hucha básica es el fondo de emergencia. O sea, es tener algo en algún... Luego ya vemos qué producto financiero, asegurador se necesita, pero es tener algo donde yo tenga entre 3 y 6 veces mis ingresos mensuales. Para que si tengo una emergencia de ese coche que se me ha estropeado, yo pueda tirar mínimo, tener esa liquidez en esa hucha. Después, objetivos concretos. Más a medio plazo, va a comprar la casa, empezar a ahorrar ahí. Luego, la parte de la libertad financiera a largo plazo, fundamental empezar cuanto antes por el interés compuesto que habíamos hablado. Y sobre todo ello, una base que es la principal, la que mantiene, la de los cimientos. O sea, construyes una casa, estamos construyendo ese camino a largo plazo hacia la libertad financiera. Hay unos cimientos básicos que tienes que tener para cuando venga una tormenta no se caiga la casa y no la tire, y es la protección de ingresos. Ante cualquier contingencia que yo tenga en el largo plazo, en el medio plazo o en el corto, que mi familia o yo mantengamos el mismo nivel de ingresos. Esa es la única herramienta que te da seguridad de conseguirlo. Ese tema no lo habíamos tratado hasta ahora. Pues es el principal. Yo pensaba que sí, fíjate. La protección de ingresos, ¿no? Me ha parecido como pues el conejo que sale la chistera. Como seguro que Claudia está mirando ya mal, ya lo hace. Claro, lo dejamos para otra y volvemos un poco para atrás y seguimos después. O sea, la protección de ingresos. Fíjate, todavía no había salido el tema. Me parece muy serio, claro. Es lo principal, la base, sí, señor. O sea, que hoy podemos decir que hemos tocado un asunto que además tenía ganas de tocarlo porque si no se me movían la carga. Ya sabes que en un barco la carga tiene que ir bien sujeta. Sí. Y necesitábamos saber el tema del... ¿Tú le has llamado? Planificador independiente. Sí. Con esa imagen ya me encajan algunas de las piezas que se me movían. Y hemos descubierto esta otra, que voy a tomar nota. ¿Me la recuerdas? La protección de ingresos. Protección de ingresos. ¿Qué te parece, Andrea? ¿Algún comentario? Bueno, a mí lo que me ha encantado de esta entrevista es que Javier nos está devolviendo la capacidad de soñar. Qué bonito. Qué bonito, Javier. Te invito luego una copa. Casi nada. Me he ganado el derecho a pasar por delante de la cámara. No, pero fíjate, 2 veces. Cerramos los ojos. No, genial, de verdad. Es cierto lo que ella está diciendo. Sabemos que estamos en una época de crisis muy difícil. Algunos dicen que saliendo, otros dicen que bueno, se saldrá cuando salga la gente, no cuando salgan los bancos. Es que cambia totalmente la perspectiva. Eso es, ¿no? Es cuando los ingresos dependen de tus sueños o cuando tus sueños dependen de tus ingresos, ¿no? Es darle la vuelta. Ahí está el misterio, seguro que Pablo, el misterio de la atracción, ¿no? De la ley de atracción. Es verdad, le tenemos que decir. Si te enfocas en la crisis, la vas a traer. Te enfocas en el sueño, nada. Aquí sí que teníamos nosotros un buen misterio que gracias a nuestro investigador Javier estamos descubriendo cómo resolver. Y siempre una frase que la gente cuando acude a las conferencias de planificación financiera de Barimon, que son conferencias gratuitas donde puedes ver pues estos conceptos que estamos tratando aquí en el programa, también la pregunta, la afirmación más que la pregunta es, bueno, las dos cosas. ¿Por qué nadie nos ha contado esto antes, no? Sí, eso lo vengo diciendo yo desde el primer programa que estamos dedicando a la planificación financiera. Javier, muchas gracias. Bueno, a vosotros. Está este tema apuntado, pero veo que luego hay otro tema muy interesante que tampoco hemos hablado de él, que es de las conferencias que dais, porque hemos hablado de los talleres a los niños, pero es que esas conferencias ahora me acabo de enterar que son gratuitas y entonces quién sabe, no vendría mal que me pasase por alguna. Pues sí. Y seguro que alguno nos está escuchando y también quiere pasarse. Están todos pero invitados. Como vamos a contar contigo, ¿no? Sí. Y para... no por mucho madrugar amanece más temprano. Vamos andando bien, piano, va lontano. Son muchos conceptos que ni se me hubiera ocurrido en mi mejor momento pensar que yo podría integrar en mi cabeza, cosa que te agradezco. Y bueno, quedamos. Pues cuando los apliques ya verás. Hombre. César, vamos para allá. Gracias, Javier. Gracias.